hacer. La primera denuncia ya específica que voy a hacer en esta rueda de prensa tiene que ver con algo que ya es conocido. Hace 2 días se está hablando de esto. Y es que el gobierno nacional, ¿sí?, en asocio con el Banco de la República, tomaron una medida que literalmente les regaló a la banca privada utilidades por $500 billion de pesos anuales durante varios años. 500.000 millones de pesos al año regalados, como vamos a ver. ¿En qué consistió la operación? Los bancos en Colombia están obligados a tener algo que se llama los encajes, que es plata de ellos, pues, que tienen que estar depositadas en el Banco de la República como una manera una especie de cierta garantía para problemas financieros y de crisis y cosas de estas, para proteger a los cuentavientes. Son unos recursos que están allí con cero tasa de interés. Bueno, ¿qué pasó? Que el Banco de la República, con el respaldo del ministro Carrasquilla, les redujo esos encajes en 9.4 billones de pesos. Eso quiere decir que a los bancos les entraron 9.4 billones de pesos que no tenían para prestar en ese momento. Y al mismo tiempo el presidente Duque, en un decreto, le ordenó a los bancos coger esos 9 billones de pesos e invertirlos en títulos de solidaridad, TDS, ganando intereses. Obligatoria la inversión. Eso les debe rentar unos 500.000 millones de pesos anuales a estos bancos. Con esa plata que, repito, se las dio en últimas el Estado colombiano. Alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde está lo indebido? Bueno, lo indebido es muy simple. Es que esa misma operación se había podido hacer por cuenta del Banco de la República. El Banco de la República había podido comprar directamente esos títulos, esos TDS, y prestárselos al gobierno nacional. E inclusive le hubiera podido cobrar intereses al gobierno nacional los mismos 500.000 millones de pesos. La diferencia, ¿dónde está? Es que lo que se gana el Banco de la República se lo debe entregar al gobierno nacional, o sea que esta hubiera sido una operación, ¿sí?, del mismo tipo, pero con cero utilidades para nadie, o sea que eran 500.000 millones de pesos que el Estado colombiano se había podido ahorrar para lo que quisiera, o para no gastarlos si no necesitaba gastarlos, o para aportarlos en la crisis del coronavirus, a la sociedad colombiana como un gesto de respaldo a la sociedad. Este es un regalo caprichoso y gratuito. Esto lo intentan enmascarar con el cuento de que es que la banca no puede emitir, y un poco de paparruchas, porque lo cierto es que el Banco de la República también se llama banco emisor porque emite, y si algo ha sucedido en estos años, no tengo tiempo para detenerme, es que ha habido emisión a la lata, como se dice. Lo que pasa es que la emisión ha sido en beneficio de los banqueros en vez de usarla en beneficio, digamos, del Estado y de la sociedad colombiana. Bueno, el otro asunto que hay que mencionar es este, que es muy importante. El gobierno no solo le dio esta liquidez a los bancos, que les obligó a invertir, sino que les ha dado otra mucha plata con distinto tipo de medidas, el Banco de la República principalmente, para que los bancos, pues bueno, hagan negocios. Es que el negocio de los bancos es prestar plata. Entonces, entre más plata tengan, pues mejor les va y más plata ganan. Entonces, ha habido un aumento de la liquidez inmenso en estos últimos años, y particularmente en este año, con el argumento del coronavirus. Un primer decreto que apareció que tiene que ver con esto que estoy mencionando es el decreto 444, que causó mucha molestia porque el ministro Carrasquilla le cogió una plata que era de las regiones y, sin preguntarle siquiera, dispuso de ella. Bueno, ahí el gobierno nacional tomó 14.8 billones de pesos. En general son créditos que tiene que devolver. El punto aquí es que una parte de esa plata va para los bancos. No sabemos cuántas. Esta es la hora que no sabemos, pero además tampoco sabemos de que la haya puesto algún tipo de condición a los bancos. Es que parte del punto de darles liquidez a los bancos en esta otra liquidez que vamos a ver es que no aparecen por ningún lado garantías de que esos recursos en esta crisis en la que estamos se vayan a usar pensando, claro, no se trata de que se quiebren los bancos, pero sí pensando en cómo se le va a servir a la economía y a los distintos sectores productivos que necesitan esos recursos. Bueno, otra decisión que han tomado el Banco de la República es un asunto que lo llaman los repos. Esos son unos créditos de corto plazo que el Banco de la República le hace a la banca privada. Bueno, pasaron de 9 billones de pesos
a 23.5 billones de pesos. O sea, plata que le da el Estado a la banca privada para que haga negocios. 23.5 billones de pesos. Les aumentaron el tiempo de 30 a 90 días para la operación y les bajaron la tasa de interés del 4.25 al 3.75. O sea, les mejoraron otra vez el negocio a los bancos. Les mejoraron otra vez el negocio a los bancos. En distinto tipo de operaciones con capital extranjero, no me voy a detener para no detallarlos muchos. También los bancos han aumentado su liquidez, tienen más recursos, operaciones todas en dólares que no pueden hacer sin el respaldo del gobierno o sin la esencia del gobierno. En resumen de todo esto, ¿qué ha sucedido? Que la deuda externa de los bancos colombianos ya va en 23.000 millones de dólares y que en el 2020 se ha aumentado en 39%. 39%. Estas cosas además también generan sus riesgos, no vayan a creer que todo es tan alegre como parece. Bueno, entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que dejo claro? Ha habido un aumento enorme de la liquidez al sector financiero, mucho de eso por la vía de la emisión, así los neoliberales digan que no, porque esos son cuentos de ellos. Estas son formas de emisión, porque, repito, el Banco de la República se llama también Banco de Emisión. ¿Dónde empieza esta otra parte del debate que estoy planteando? ¿A quién le ha ido esa plata? ¿Qué han hecho con esta plata? Aquí se nos vuelve clave. Recuerden el Banco de Inglaterra, que les dice, bueno, la plata sí, pero ¿qué van a hacer con ella? Entonces, veamos a ver cómo están las cosas. La COPI Bogotá Cundinamarca y la COPI Bogotá Nacional, que representan a las pequeñas y medianas empresas, están cansas de decir que lo que el gobierno ha aprobado en su respaldo es insuficiente. No voy a entrar en los detalles, dejemos en que dicen que es insuficiente, no les resuelve el problema, lo que hace es como diferirles unas deudas, pero ahí están, los intereses siguen corriendo y la crisis es supremamente grave. Y me llama mucho la atención que en estos días el exministro, el ministro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, menciona que a las no pymes, ojo con la frase que él usa, las no pymes tampoco se están sintiendo respaldadas por los bancos como deberían estar siendo respaldadas. O sea, no les va bien a las pequeñas y medianas, que son las pymes, y dice Juan Camilo Restrepo que hay quejas también en sectores de empresas mayores. Y tengamos en cuenta una cosa, no se puede caer en la miopía de aplaudir cuando se quiebra una empresa o cuando se cierra una empresa. Eso es un absurdo, ¿sí? Porque en las empresas reposa nada menos, pues en una proporción muy grande, la creación de riqueza de un país sin la cual no hay nada, y el empleo formal de un país descansa en muy buena medida en las empresas de todos los tamaños. Bueno, además de actividades campesinas, por cuenta propia, exactamente, que también son muy, muy respetables. Pero bueno, ¿qué dice la superintendencia bancaria? ¿Qué dice? Esta es una información del 14 de abril, la superintendencia financiera, que es la que vigila el sector financiero, ¿qué dice? Que en esta etapa se han reestructurado con algunos periodos de gracia, en algunos casos, 110 billones de pesos. O sea que al sector empresarial se les han reestructurado 110 billones de pesos. Eso es apenas el 22% del total de la cartera, ¿sí? Porque la cartera vale 500 billones de pesos. Entonces ya hay una nota, digamos, una cierta debilidad. Ahora, pero cuando uno detalla cómo ha ido esos recursos, dice la superfinanciera que el 27% ha ido a consumo. Eso en general son créditos, es financiando tarjetas de crédito. Inclusive las refinanciaciones se las dieron automáticas sin consultarlas, pero esto no va necesariamente a la producción sino al consumo, pues cosa que no es un crimen, pero estoy detallando en qué consiste. Otra parte grande, 47%, ha ido a vivienda, a refinanciar compromisos de vivienda, y a comercial, que es donde está el crédito a las empresas. Comercial apenas se ha refinanciado el 12%. Entonces, esta es, digamos, una prueba matemática de la queja que están planteando los empresarios de todos los tipos, porque resulta que el monto de lo refinanciado, sí, o de lo reestructurado, dice la superfinanciera, pues muestra que a ellos no les están llegando los recursos que deberían llegar. Hay otro caso escandaloso que hay que denunciar, yo lo he denunciado en estos días.
Se abre una línea de crédito agrario, dice el presidente Duque, que es especial para la pandemia y especial para los campesinos, y cuando nos vamos a revisar lo que sucedió, esto lo denunció la Contraloría General de la República, estoy resumiendo bastante para no alargarme mucho, a los pequeños productores agropecuarios apenas les ha llegado el 2% de esos créditos, a los medianos el 4%, y el gran crédito se ha comido el 87% de los recursos. Entonces aquí hay un debate sobre la concentración del crédito, pero la Contraloría además destapa una cosa que no conocíamos, que a la que yo le concedo la mayor de las gravedades, es que el grueso de esa plata, la casi totalidad de esa plata, no fue a crédito agrario, ni a pequeños, ni a medianos, ni a grandes, sino que se quedó en los vericuetos de negocios industriales, gremiales, de negocios comerciales, de importaciones de bienes agropecuarios, incluso que no son producción estrictamente, y resulta que si algo necesita este país en el agro es producir más, y más en esta crisis donde está en riesgo la propia seguridad alimentaria, nacional. Entonces aquí aparece otro punto. Bueno, si no están llegando los recursos como indican estas cifras, sobre todo esto el doctor Carrasquilla podrá pues hacer las explicaciones que sean del caso. Esta rueda de prensa en parte busca que el gobierno nos explique en detalle qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, si estos recursos no han ido realmente a respaldar lo que se debería respaldar, ¿a dónde han ido? Porque lo cierto es que el aumento de la liquidez y de los recursos en poder de los bancos se ha sido supremamente grande. Bueno, entonces aquí hay una cosa que hay que resaltar que es muy llamativa. Es que coincidiendo, no voy a dar las fechas con todos los detalles para no alargarme, pero coincidiendo con los grandes momentos del aumento de la liquidez, de los grandes aumentos de la liquidez, que son marzo 18, marzo 19, donde les entran casi 12 billones de pesos a los bancos. A partir de ese momento, las acciones que estaban en la bolsa de Colombia, que venían cayendo desde enero, desde febrero, tienen un repunte supremamente grande. Y resulta que el repunte principalmente lo tienen las acciones de los grandes bancos colombianos. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. Doy las cifras. La acción del Banco de Colombia, que en marzo 24 valía 21.300 pesos, pasó a valer 26.500. La del Banco de Bogotá, que valía 58.000, pasó a valer 73.000 millones. La de Corficolombiana, que valía 19.700, pasó a valer 26.380. La de la vivienda preferencial, que valía 22.140, pasó a valer 29.640. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que unas acciones que venían deprimidas hayan tenido un repunte coincidiendo exactamente cuando los bancos tienen más recursos? Entonces aquí hay una diferencia que puede hacerse. ¿Será que usaron la plata del aumento de la liquidez que les otorgó el gobierno? Se supone que para prestársela a la gente, para hacer un negocio de recompra de sus propias acciones, para valorizar sus acciones y ganarse un montón de plata. Y entonces aquí hay una cosa que hay que recordar. Mientras el Banco de Inglaterra prohibió de manera clarísima la recompra de las acciones, el Banco de Inglaterra también hizo otra cosa, y es que prohibió que se repartieran las ganancias del año pasado de los bancos. Bueno, en Colombia los bancos acaban de repartir utilidades por 3 billones de pesos, que hubiera sido clave que las dejaran operando en la economía nacional y respaldando la actividad de la producción. Entonces, aquí hay una inquietud que no es de menor cuantía y que el gobierno tiene que explicar satisfactoriamente, porque esta es una posibilidad que existe. Y termino diciendo dos cosas más. ¿Será que también han cogido la liquidez que tienen, que les ha otorgado el Banco de la República y el Gobierno Nacional para hacer movimientos especulativos de compraventa de dólares? Recordemos que el dólar se está moviendo así y que uno de los negocios de los bancos es estar en ese tipo de operaciones, cosa que no es por definición un crimen, pero cuando se les da liquidez, si la liquidez va a eso, pues no está cumpliendo la función que debería cumplir, porque es que no se nos olvide que los bancos tienen una función que cumplir, son un servicio público esencial. O sea, el negocio de los bancos no es un negocio de compraventas de papayas o de aguacates o de camisas.
Este es un negocio que tiene que ver con el conjunto del interés nacional. Otra pregunta que me hago, ¿están prestando mucha plata por fuera de Colombia? Es una pregunta que hay que hacerse también, porque esa posibilidad la tienen que hacer. Entonces yo espero que a partir de esta rueda de prensa, el Banco de la República, el ministro Carrasquilla, ¿sí?, nos explique a los colombianos satisfactoriamente estas inquietudes que estamos planteando, empezando porque nos explique por qué les regaló a los bancos, que sobre esto no hay duda. Sobre las otras cosas esperamos explicaciones, pero el regalo de los 500.000 millones de pesos es absolutamente inaceptable. Ahí lo que tenía que haberse hecho era que el Banco de la República hiciera la operación con el gobierno que ya expliqué y que ese regalo de esos 500.000 millones de pesos no se le hubiera hecho a la banca privada, recursos que bastante nos sirven en los afanes de esta pandemia. Luego está probado, ¿sí?, que si hay una política de favorecimiento a los bancos que no es clara, que no han explicado satisfactoriamente, porque está visto que los recursos no le están llegando a la economía como deberían llegarle, y que podemos estar ante un hecho cierto, y es que se sostenga también en esta crisis, cosa que es más inaceptable todavía, una política de favorecimiento a los bancos, que no es la política de favorecer el interés nacional, que es lo primero que hay que favorecer. En economía de mercado, claro, las empresas tienen derecho a ganar plata, pero también tienen un deber que cumplir con sus países, que es respaldar el aparato